Muy buenas tardes, doctor de Mata, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de clase programada para el día de hoy, en atención a la agenda de clase que les hemos hecho llegar. Estamos tratando los elementos positivos y negativos del delito. En atención a ellos hemos estado ya platicando con ustedes sobre la acción o conducta humana delictiva, sobre la tipicidad, sobre la antijuricidad. Y hemos ido, pues, de alguna manera construyendo, como lo hace la doctrina desde el punto de vista más amplio, esta definición de lo que es el delito, como una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. En atención, pues, a esta definición bastante amplia, que fue la primera que se virtió en la corriente alemana, de las cuales, pues, se dedujeron tanto los elementos positivos como los elementos negativos del delito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos manifestado hasta ahora que esa conducta humana, para que sea delictiva, tiene que ser típica. Pero no basta con que sea una conducta humana típica. Tiene que ser, decíamos, una conducta humana típicamente antijurídica. Y ahí tratamos la antijuridicidad como elemento positivo del delito. Ahora decimos que esa conducta humana típicamente antijurídica, para que sea delictiva, para que se pueda deducir responsabilidad penal al sujeto activo, debe ser típicamente antijurídica y culpable. Y ahí examinamos la culpabilidad como otro de los elementos positivos del delito. Y entonces podemos advertir que para la imposición de una pena no suele ser suficiente que el hecho constituya un injusto típico. Esto es, que sea una conducta típicamente antijurídica. Es necesaria la presencia de una categoría, de otro elemento que debe encontrarse en todo acto delictivo, que es la culpabilidad. Quien actúa culpablemente comete un acto antijurídico pudiendo actuar de manera diferente. Y eso es lo que subraya la culpabilidad. Quien tiene clara conciencia de que está actuando antijurídicamente contra un orden jurídico establecido y que tiene la posibilidad de actuar de manera diferente. Esa posibilidad de actuar de manera diferente advierte, pues, o nos explica que las personas, cualquier persona, cuando tiene varias opciones, tiene una capacidad de elección. Y esa capacidad de elección es el presupuesto del actuar humano social y jurídicamente relevante para actuar de manera diferente a como actúa cuando se da la comisión de un delito. Y es acá cuando el Estado en nombre de la sociedad, es quien, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, define lo que es la culpabilidad. Define lo que es la culpabilidad. De tal manera que en ese orden de ideas podemos decir que la culpabilidad
es un juicio de reproche. Es un juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional competente, que hacen los tribunales, que hacen los jueces ante una conducta delictiva, ante un hecho reprochable. Es entonces la culpabilidad un juicio de reproche, decía, que realizan los órganos jurisdiccionales competentes en nombre del Estado ante una conducta delictiva que es reprochable y que es punible. Muy bien. Es importante advertir entonces que, en primer lugar, les debe quedar a ustedes muy claro que cuando hablamos en este caso, estamos hablando de la culpabilidad como elemento positivo para integrar el delito. No es, cuando se habla de culpabilidad como elemento positivo del delito, no estamos hablando de la culpa. Y por eso quiero que les quede muy claro. Recuerden ustedes que en un momento dado tratamos la culpa cuando hablamos de los diferentes tipos penales. Hablamos de los tipos dolosos, de los tipos culposos y de los tipos preterintencionales, cuando vimos la acción conducta delictiva. Y ahí hablamos de la culpa. Dijimos que la culpa era un actuar lícito de parte del sujeto activo, pero por imprudencia, por negligencia o por impericia, lesionaba o ponía en peligro un bien jurídico tutelado, y que a eso se refería la culpa. Y eso es otro tema totalmente diferente y distinto a lo que estamos tratando en la sesión de hoy, que es la culpabilidad, no la culpa, sino la culpabilidad como elemento positivo del delito. Y la culpabilidad, decíamos, como elemento positivo del delito, se refiere pues a una eximente, a un juicio de reproche, mejor dicho, a un juicio de reproche que emite el órgano jurisdiccional frente a una conducta reprochable y punible, cuando no existe una causa de inculpabilidad, que obviamente es un eximente y que opera como elemento negativo, que vamos a examinar pues más adelante. En este momento lo que advertimos es que ese juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional, que hacen los jueces en nombre del Estado ante una conducta que es delictiva, pues esa culpabilidad requiere de algunos elementos. La doctrina plantea algunos elementos que son necesarios para que pueda concretarse la culpabilidad como elemento positivo del delito. Y dentro de esos elementos está, en primer lugar, la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Uno de los elementos de la culpabilidad es la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Y esa imputabilidad es la que vamos a ver a continuación. Luego que terminemos la culpabilidad, examinamos como elemento positivo la imputabilidad. Pero pues cuando se examina, cuando se trata la culpabilidad, desde ya advertimos que la imputabilidad refiere necesariamente un presupuesto necesario para que exista culpabilidad. Es decir, en otras palabras, no puede existir culpabilidad si no hay imputabilidad. Para que alguien sea culpable penalmente de un delito, primero tiene que ser imputable. De tal manera, pues, que la imputabilidad es la capacidad de culpabilidad. En este caso, se trata de que es o se refiere a la madurez tanto física como psíquica
para poder motivarse conforme a la norma penal. Y eso lo vamos a examinar pues en la clase de hoy más adelante, pues en el último punto de nuestra agenda, que se refiere a la imputabilidad. Pero desde ya advertimos que ella es presupuesto de la culpabilidad. Otro elemento de la culpabilidad es el conocimiento de la antijuridicidad. Es decir, el sujeto para ser culpable, pues obviamente tiene que tener de alguna manera un grado de conocimiento de que la conducta que está realizando es una conducta contraria al orden jurídico. Es una conducta antijurídica y que él la está realizando cuando puede y debe actuar de manera diferente, pudiendo y debiendo actuar de manera diferente. Entonces, advertimos que ese conocimiento de la antijuridicidad también es un elemento más de la culpabilidad. Finalmente, la doctrina dice que existe también como elemento la exigibilidad de un comportamiento distinto. Es decir, el sujeto activo de la comisión del delito que está realizando una conducta antijurídica, es decir, con pleno conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, estando en capacidad, estando en condiciones de actuar de manera diferente. Estos tres elementos, la imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad y la exigibilidad de un comportamiento distinto, vienen en un momento dado a ser elementos esenciales para que exista culpabilidad. Y decimos, esa culpabilidad pues se refiere al juicio de reproche que hace el órgano jurisdiccional en nombre del Estado, a través de los tribunales, de los jueces, ante una conducta humana que es reprochable y es punible. Muy bien. Cuanto a la naturaleza, pues advertimos que se trata de un elemento positivo del delito más, la culpabilidad. Y como elemento positivo más, también conlleva su elemento negativo. Y el elemento negativo de la culpabilidad, en atención, y esto es muy importante que lo adviertan, en atención estrictamente al Código Penal de Guatemala, al Código Penal vigente, en atención a lo que establece la legislación penal de Guatemala, el elemento negativo de la culpabilidad lo encontramos en las causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad del artículo 25 del Código Penal de Guatemala. Esas causas de inculpabilidad son eximentes de responsabilidad penal. Eximen de responsabilidad penal al sujeto activo en el momento en que se dé cada una de ellas. Entonces, veamos cuáles son las que establece el artículo 25 y dice, son causas de inculpabilidad, número 1, el miedo invencible. Miedo invencible, dice. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Este miedo invencible viene a ser una violencia psicológica que en un momento dado sufre el sujeto activo a través de una circunstancia que se da en un momento determinado que lo hace pues sentir un miedo que según la ley tiene que ser no cualquier miedo, es un miedo invencible, es un miedo que él no puede vencer y que lo hace actuar de tal manera que lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado, es el miedo invencible. Yo les comentaba a los compañeros que como ejemplo de esto podría ser si se trataran en un momento dado de estar en un teatro.
y empiezan o se dan cuenta de que principia el fuego, un teatro o un cine que se principia a quemar y que la gente empieza a salir corriendo. Y una persona que está hasta atrás del graderío, pues baja corriendo de tal manera que pasa lesionando gravemente a unos niños que estaban saliendo con sus padres también del inmueble, del local que se estaba incendiando. Entonces, si se le quisiera imputar responsabilidad penal por las lesiones a este sujeto, él podría alegar una causa de inculpabilidad, que en todo caso pues se refiere al miedo invencible. El miedo invencible que lo hizo salir de tal manera pues que pasó lesionando a las personas, a los niños. A eso se refiere este miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por un miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Así lo establece el artículo 25 en el numeral 1. Este miedo invencible, entonces, es una eximente de responsabilidad penal. Luego, en el numeral 2, se refiere a la fuerza exterior. Esto ya lo comentamos, ya lo explicamos cuando estudiamos el primer elemento positivo del delito, la acción o conducta humana. Y estuvimos hablando de que la acción o conducta humana tenía como elemento negativo la falta de acción o conducta humana. Y ahí hablamos de la fuerza exterior. Dice la fuerza exterior como causa de inculpabilidad en el numeral 2, dice ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Recuerden que estuvimos hablando y poniendo el ejemplo del sujeto que estaba frente a una vitrina viendo zapatos, quería comprar unos sus zapatos. Y otra persona, pues muy fuerte, pasa empujándolo de tal manera y con tal magnitud del empujón que este sujeto rompe la vitrina y cae sobre los zapatos. Cuando lo detienen, pues para que responda por lo que hizo, él alega que él no fue, pues que a él lo empujaron. Entonces, aquí podemos hablar, esto lo manifestamos como un ejemplo de fuerza exterior donde está anulada la voluntad del sujeto activo. Y esa anulación de la voluntad del sujeto activo es como falta de acción, una falta de acción delictiva que exime de responsabilidad penal. Y exime de responsabilidad penal porque está contemplado en nuestra legislación como una causa de inculpabilidad en el artículo 25, numeral 2. Ahí es una fuerza física exterior, es una vis absoluta, pues, una violencia material que se ejerce directamente sobre él, que anula totalmente su voluntad. De tal manera, entonces, que aparece esta causa de inculpabilidad, fuerza exterior, como un elemento negativo de la culpabilidad. Y como elemento negativo y también como una falta de acción, como lo vimos al principio. Pero aquí está dentro de la legislación guatemalteca como una causa de inculpabilidad, como un negativo de la culpabilidad que lo exime de responsabilidad penal. Luego tenemos en el numeral 3 del artículo 25 el error. Esto también ya lo explicamos cuando estuvimos hablando de las causas de justificación, hablamos de la legítima defensa. Y entonces hablábamos de un tipo de legítima defensa que establece la doctrina, les decía, y que en el Código Penal guatemalteco estaba contemplado como una causa de inculpabilidad denominada error. Y nos referíamos a lo que en la doctrina conocemos como
legítima defensa putativa. Esa legítima defensa putativa pues es ejecutar un hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción pues sea en proporción al riesgo supuesto. Así dice el numeral 3 del artículo 25. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Entonces, creer la persona pues que está siendo atacada, pero ese ataque está solo en la mente de él. Realmente no es verídico, pero él cree que en ese momento está siendo atacado y reacciona en relación a ese ataque, que es una agresión ilegítima. Y poníamos de ejemplo un caso de la doctrina española, de cuando dos acérrimos enemigos, dice, se encuentran en una calle muy transitada en Madrid, en la Gran Vía, y un sujeto antes de que 2 o 3 metros antes de cruzarse, ve que uno de ellos mete la mano a la bolsa de su saco y el otro se adelanta y le dispara. Luego se dan cuenta que él lo que quería era, pues, no llevaba armas. Sencillamente quería sacar el pañuelo para limpiarse el sudor, porque era una tarde pues, muy calurosa de verano en España. Entonces ahí se alegó una legítima defensa putativa, que es lo que la legislación guatemalteca contempla como un error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que se está siendo agredido, pero la agresión pues solo está en la mente del sujeto. Este error es el que en la doctrina se denomina error de hecho. Uno le llaman error propio y es una eximente. Por favor, no confundirlo con el aberractio ictus o con el error impersonal. El aberractio ictus es el error en el acto, a decir de la doctrina alemana. El error en el acto o el error en persona es el error en persona. Pero este error aberractio ictus y el error en el acto no son eximentes, al contrario, son agravantes. Ahí hay responsabilidad penal. Hay error en el acto, al aberractio ictus, cuando Juan le dispara a Pedro, pero por falta de pulso o al disparar le acierta a Roberto, que va con Pedro. Ese es un aberractio ictus, en error en el acto, falta de pulso, ¿no? Pero eso no exime responsabilidad penal. Ahí hay responsabilidad penal por homicidio, aun y cuando se dé un error en el acto, una falta de pulso, porque no era a él a quien quería lesionar, quería afectar. O el error impersonal, cuando le dispara Juan a Pedro y le acierta, pero luego se da cuenta que no era Pedro, sino era Julio, que se parece a Pedro. Y entonces es un error impersonal, ¿no? Un error en la persona. Pero ahí no hay eximente de responsabilidad penal. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Lo que estamos tratando en este momento es el error que establece como causa de inculpabilidad el numeral 3 del artículo 25, que se refiere al error propio o al error de hecho, como le llama la doctrina, y que en otras legislaciones se puede establecer como una legítima defensa putativa. Muy bien,
Entonces tenemos como causa de inculpabilidad el miedo invencible, ya lo examinamos, la fuerza exterior, 2 y 3, el error. Luego tenemos en el numeral 4 la obediencia debida. Esa es otra causa de inculpabilidad que exime totalmente de responsabilidad penal cuando un sujeto actúa ilegalmente, pero cumpliendo una orden, en obediencia debida. Pero esa orden, esa obediencia debida, para que se dé y se considere como tal, tiene que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, nosotros, el artículo 25, el numeral 4, dice: ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúne las siguientes condiciones. O sea, hay obediencia debida si reúne las siguientes condiciones: que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Y 3, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta, que la ilegalidad del mandato sea manifiesta. Tenemos como ejemplo, por decir algo, un sujeto que es en una institución, es el jefe, y tiene a su piloto, asignado un piloto, quien le maneja el vehículo. Hay una relación de subordinación jerárquica entre él, que es el jefe, y su piloto, y su chofer. ¿Qué pasa si en un momento dado le dice a su piloto: mira, hazme el favor de llevarte el carro que está aquí enfrente a mi casa? Y le da la llave. Él se lleva el carro y en el camino lo detiene la policía y lo detienen porque advierten que el carro es robado. Y entonces le quieren imputar responsabilidad penal a él y dicen: miren, el sujeto el piloto ahí, está actuando por obediencia debida, porque hay una subordinación jerárquica entre él y su jefe, pues, y él es piloto. Entonces el jefe le dijo que llevara ese carro a su casa y hasta le dio la llave. Entonces la orden se dictó dentro del ámbito de sus atribuciones, pues, como piloto. No hay evidencia. Y luego no hay evidencia de la ilegalidad del acto. Entonces ahí hay obediencia debida como una causa de inculpabilidad de parte del piloto. En todo caso, la responsabilidad penal, si existe, la tendría el jefe. Pero es un ejemplo. Ahora, otra cosa es diferente que el jefe le diga a su piloto: mira, robate ese carro que está enfrente. Él viene y se lo va a robar y se lo lleva. No, ahí no hay obediencia debida. Ahí no existe. ¿Por qué? Porque la orden es manifiestamente ilegal. Y dice el literal C que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Pero en ese caso la orden es totalmente legal. Ahí no habría. Entonces, pues para que se dé la obediencia debida como una causa de inculpabilidad, tienen que llenarse estos 3 requisitos que establece el numeral 4 del artículo 25. Y finalmente, la omisión justificada. La omisión justificada en el numeral 5 dice: quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Esa omisión justificada no es más que un actuar pasivo. Un actuar pasivo porque está debidamente justificado. Ese actuar pasivo, al no estar justificado, es delictivo. Pues. Por ejemplo, la prestación de auxilio. De acuerdo a un tipo penal en la legislación nuestra, estamos obligados a prestarle auxilio a un menor de 10 años que se encuentre en un inminente peligro. Pero ¿qué pasa si este menor de 10 años que se encuentra en inminente peligro, pues lo que pasa es que se está ahogando, y se está ahogando en el mar?
o en una piscina pues, de adultos. Y hay un sujeto que está frente a él y que lo está viendo y que está pidiendo auxilio, pero no le presta el auxilio. Pero no le presta el auxilio porque él no sabe nadar. Si el sujeto no sabe nadar, entonces hay una omisión justificada. Omite su actuar, pero justificadamente. Entonces hay una causa de inculpabilidad. A él no se le puede imputar responsabilidad penal por no haber actuado, por no haberle prestado auxilio al menor de 10 años que se está ahogando, pero porque él no sabe nadar. Entonces en la omisión justificada dice: quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable, como en este caso. Ahí hay una causa de inculpabilidad también que exime de responsabilidad penal. Muy bien, estas causas de inculpabilidad que eximen de responsabilidad penal son un elemento negativo de la culpabilidad. Y luego llegamos inmediatamente a la imputabilidad como elemento positivo del delito, como el otro elemento. Una conducta humana tiene que ser típicamente antijurídica y culpable. Pero, les decía, ahorita que vimos la culpabilidad, que para ser culpable, primero hay que ser imputable. Entonces, la imputabilidad juega también, desde este punto de vista, como un elemento positivo del delito. ¿Qué es la imputabilidad? La imputabilidad es una condición del sujeto activo, condición biopsíquica que debe tener el sujeto activo del delito para poder ser responsable penalmente, para poder imputarse la responsabilidad penal. Y entonces se discute realmente si se ha discutido si la imputabilidad debe estudiarse dentro de la teoría general del delito o bien dentro del tratado del delincuente, porque más que un concepto eminentemente jurídico, la imputabilidad es un concepto psicológico, pues o biopsíquico que en un momento tiene el delincuente. Por ejemplo, en atención a la legislación penal nuestra, para ser imputable hay que ser mayor de edad y estar en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas en el momento de la comisión del delito. Esas son dos circunstancias que, de acuerdo a la legislación nuestra, el artículo 23, tiene que tener el sujeto para ser imputable. Y lógicamente para ser culpable, porque para ser culpable decíamos que primero hay que ser imputable. Si no se es imputable, no se puede ser culpable. Entonces, nuestra legislación, y eso también ya lo examinamos desde hace algún tiempo, cuando vimos lo relativo a las posiciones de las diferentes escuelas con respecto al delincuente. Y recuerdan ustedes que la escuela de juristas, o sea, la escuela clásica, sostenía que la imputabilidad se basaba en la responsabilidad moral y en el libre albedrío del delincuente, y concebía así dos clases de sujetos: unos que eran sujetos imputables y otros que eran inimputables. Los imputables eran los que podían ser responsables penalmente de la comisión del delito porque llenaban ciertas condiciones: mayoría de edad y pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Contrario censo de los que podían ser inimputables porque son menores de edad o porque no están en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Exactamente lo que establece el artículo 23, que es la corriente de la escuela clásica, la escuela de juristas del Código Penal de Guatemala. Y precisamente el artículo 23 es el que
aparece como causas de inimputabilidad. Esas causas de inimputabilidad son el elemento negativo de la imputabilidad. Pues tenemos claro entonces que la imputabilidad es una condición del sujeto activo, una condición del que comete el delito, que para la legislación penal nuestra dice no son imputables o no es imputable, dice el artículo 23, primero el menor de edad y segundo quien en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, de determinarse de acuerdo con él, con esta comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por la gente. Esto es muy importante. Pero si ustedes ven, el artículo 23 es prácticamente la teoría que sostuvo la escuela jurista, la escuela clásica en aquel momento, en que hay dos tipos de sujetos, los que son imputables y los inimputables. ¿Quiénes son inimputables? Uno, los menores de edad. Y aquí hay que establecer una situación. La minoría de edad en Guatemala está, en este caso, establecida porque se equipara la edad penal con la edad civil, 18 años. Pero la discusión en la doctrina y en las diferentes legislaciones es cuál es la mayoría de edad óptima, digamos, para ser responsable penalmente de la comisión de un delito. Y ahí hay una gran discusión. Algunos creen que debe ser 14 años. En nuestro país, en un momento dado, los menores de 14 años o de 16 años fueron inimputables. Algunos creen que la edad debe ser 14 años, 16 años, 18 años, incluso algunos creen que esto puede ser 21 años. Pero esta es otra discusión que no estamos en este momento tratando eso, porque es una discusión pues de orden criminológico. Aquí lo que estamos tratando es que el menor de edad es inimputable. Y el menor de edad en Guatemala es el que no ha cumplido 18 años. Si no ha cumplido 18 años, está fuera del alcance del derecho penal. Hay una ley penal para menores, pues es otra cosa y en su momento lo van a examinar ustedes, lo van a ver. Pero tampoco estamos viendo eso acá. Lo que nos debe quedar claro es que la causa de inimputabilidad es la minoría de edad. Y la minoría de edad en este momento es 18 años. O sea, para ser imputable hay que tener 18 años. Si no se tiene 18 años, el sujeto está fuera del alcance del derecho penal. No es imputable. Ese es en primer lugar. Y luego dice quien en el momento de la acción o la omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Y esto es lo que me interesa que les quede claro. Coma es salvo, oigan esto, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Es lo que en la doctrina se conoce como actione liberae in causa. Es decir, buscar el trastorno mental transitorio de propósito. Es decir, pensar en cometer el delito cuando se es imputable, pero se comete el delito siempre inimputable porque el sujeto se va a emborrachar para cometer el delito o se va a drogar y después pues pretendería alegar que no sabía lo que hacía porque estaba totalmente borracho o porque estaba totalmente drogado. Pero si lo hizo de propósito, eso se llama actione liberae in causa. Y el Código Penal nuestro dice claramente, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Es decir, salvo que él lo haya hecho con ese propósito. Si no fue así, obviamente
y por cualquier circunstancia no se está en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, se es inimputable. Y esas son causas que eximen de responsabilidad penal por falta de imputabilidad. Entonces, si no son imputables, tampoco pueden ser culpables. Porque la imputabilidad, como decíamos, es presupuesto de la culpabilidad. Para ser culpable, primero hay que ser imputable. O sea, hay que ser imputable para ser culpable, y la culpabilidad en esas condiciones, en esas circunstancias, es la base de la responsabilidad penal para que haya un juicio de reproche de parte del órgano jurisdiccional en nombre del Estado frente a una conducta humana que es reprochable y punible. Entonces, pues, queda muy claro que la punibilidad, como lo estamos tratando acá, es un elemento positivo del delito, más que tiene como elemento negativo las causas de inimputabilidad, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca en el artículo 23 del Código Penal. Si se dan cuenta con esto, pues prácticamente ya hemos analizado casi todos los elementos positivos y negativos del delito. Nos faltaría únicamente la punibilidad, porque dijimos al principio que el delito era una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable, que lo que vemos ahorita, y punible. Ese elemento, pues, de punibilidad es el que nos hace falta como elemento positivo, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Y como elemento negativo, pues la falta de condiciones objetivas de punibilidad o las excusas absolutorias. Si se dan cuenta, estamos casi finalizando pues con los elementos positivos y negativos. Nos falta nada más la punibilidad. Esto lo estaremos tratando en la próxima clase, después del descanso y el feriado de Semana Santa. No sabemos todavía, esperamos que la clase sea presencial, entonces la haremos en la facultad. Pues en su momento se les comunicará a ustedes y se les hace llegar, como siempre, la agenda respectiva. Con esto entonces estamos finalizando la sesión de clase del día de hoy, y el próximo clase estaremos tocando el último elemento positivo del delito y negativo, y ojalá pues que lo pudiéramos hacer de manera presencial en la facultad. Así es que les agradezco por su atención, esperando que tengan un buen feriado de Semana Santa, descanso. Estén bien, pasen feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes, doctor.